Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, ¿sí? Vamos a pasar el tiempo de la palabra del Señor y hoy me gustaría compartir con vosotros un tema que realmente es un tema que tiene que ver con lo que marca la diferencia de ser un buen religioso a realmente conocer a Dios, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de un texto, de unas palabras que dijo Jesús, de tantas que Jesús habló, que se encuentra en Juan capítulo 10. Me gustaría que me acompañaran en el Evangelio de Juan. Y son unas palabras de tantas que Jesús dijo de ánimo. Quiero decirles antes de comenzar con este versículo que unas de las frases que Jesús llegó a decir antes de ir a la cruz, son unas frases que al hombre, al ser humano actualmente, las necesitamos. Y Jesús llegó a decir: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Sí? Es decir, la paz, querido hermano, es la necesidad imperiosa que el hombre tiene, y que este texto que vamos a leer de Juan 10:10 tiene que ver, fíjense, vamos a leer el versículo 10, que dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este versículo lo hemos oído muchas veces en nuestra vida, ¿verdad? Pero este versículo es uno de los tantos, de ese contraste que existe constantemente en la Biblia entre la obra o las obras del diablo y las obras de Dios en bendición a aquellos que creen en su nombre. Ustedes saben que la necesidad de que Cristo fuera a la cruz fue por el hecho de que el hombre, el ser humano, le concedió lugar al diablo para que entrara en su vida y gobernara su vida. Por eso la Biblia le llama al diablo príncipe de este mundo. Él es el que gobierna, controla todo lo que el hombre hace. Y es por esa razón que el diablo le dijo a Jesús cuando fue tentado en el desierto, ¿qué le dijo el diablo a Jesús? Que si postrado le adorara a Jesús, al diablo, el diablo le daría todos los reinos a Jesús. Y eso es una realidad, porque los reinos les pertenecen al diablo por derecho propio, porque el hombre se lo concedió, ¿sí? En estas palabras, después de que Jesús les dice a los discípulos quién era Jesús, y entre ellos Jesús les dice: yo soy la puerta. El que entra por la puerta hallará buenos pastos, ¿sí? Y hallará la salvación, porque Jesús es la puerta. También Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por mí. También dijo Jesús: yo soy el buen pastor. El pastor da su vida por sus ovejas. Y estas palabras, para lanzarnos a desarrollar el tema, ¿qué es lo que Jesús nos quiere decir con estas palabras? Que no hay otra forma, no hay otro sistema, no hay filosofía, no hay religión, no hay nada que pueda sustituir la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos ser muy buenos religiosos, da igual que seamos evangélicos, da igual. Pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si la obra redentora de Cristo no nos alcanzó a nosotros, por su gracia, pues en vano hacemos todo lo que hacemos aquí. Pero como Dios es el que reina, Dios es el que gobierna, Dios es el que está por medio de su Hijo Jesucristo, entonces las cosas cambian. Aquí, cuando Jesús emite estas palabras, está hablando de el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Aquí nos encontramos, miren, por ejemplo, la palabra de Dios tiene muchos contrastes de la obra de Satanás y la obra de Dios. Por ejemplo, nos encontramos cuando Jesús dijo:
que en el mundo tendréis aflicción. Pero luego dice, confiad, yo he vencido el mundo. Nos garantiza la aflicción, pero nos garantiza también la paz y la presencia de Dios en nuestras vidas. También dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Se acuerdan Romanos 8? ¿Cuál es la obra del diablo? Y esto lo vamos a ir desarrollando en este pasaje de Juan 10:10. ¿Se acuerdan lo que dijimos unos domingos anteriores? Cuando Romanos 8 dice, acusar, condenar y separar. ¿Quién nos acusará? Cristo el que justifica, ¿ves? La contrapartida. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió. Mas aún el que resucitó y el que está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Pero estos versículos no está diciendo que el diablo no vaya a hacer eso. Lo va a hacer y lo hace y lo está haciendo y hace estragos. Pero luego dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego el contraste es de que ni tribulación, ni angustia, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ahí se encuentra el amor de Dios, en Cristo. No en la religión, no en nada, en Cristo. No, yo soy bueno, no, en Cristo. Ahí se encuentra realmente el amor de Dios. Otro contraste lo encontramos en la paga del pecado es la muerte. Y si tú te quedas ahí, el mundo está bajo pecado. La premisa con la que el ser humano, todos los seres humanos, entendemos la vida es de una premisa errónea. Porque entendemos que el mundo lo dividimos en gente buena y gente mala. No, el mundo se divide en gente arrepentida y gente no arrepentida. Porque la palabra de Dios, que es eterna y que no miente, y dice que no hay justo ni a un uno, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Te llames como te llames, vivas donde vivas, hagas lo que hagas, o sea de la religión que sea. Nuestra propia naturaleza no es conforme a la naturaleza de un Dios que habita en las alturas, en el séquito del tercer cielo, en la cual tiene sus séquitos de ángeles que le adoran. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y ese contraste está constantemente en la palabra de Dios. Vais a tener aflicción, el diablo y el sistema os va a tratar, como acabamos de leer, que este versículo del versículo 10, capítulo 10 de Juan, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. ¡Wow! Mas yo he venido a daros vida. Pero no se queda ahí. Vida en abundancia. Vamos a ver esto que el Señor quiso decir. Miren, aquí cuando habla de hurtar, matar y destruir, hace una especie, aboca también al hecho de, si se acuerdan ustedes las parábolas del sembrador. Jesús habló en parábolas. ¿Para qué? Para que la gente pudiera entender los misterios del reino. Las cosas espirituales, hermanos, son muy altas y profundas y no se podrían entender de otra manera que no fuera a través de parábolas, a través de formas de analogías, de explicarlo y demás. Pero una de las cosas que nosotros primero tenemos que entender es que cuando hablamos de vida, en la palabra de Dios, es decir, tal como se escribió en el original griego, hay muchas acepciones para la palabra vida. Pero hay dos acepciones que son las más usadas, que es la palabra zoe, de ahí viene zoológico, y la palabra bio, que viene biología. Y la palabra zoe, que es vida, se utiliza en las escrituras junto con psique, de ahí viene la palabra psicología, que significa alma, mente, y también es usada para denotar vida. Pero la palabra zoe es usada en la palabra de Dios para hacer alusión a esa vida espiritual, esa vida que da Dios,
que el ser humano perdió en el Edén, otorgándole al diablo el derecho propio, irrumpiendo en la vida del hombre, usurpando el lugar que le correspondía al árbol de la vida, que era Cristo, y dándole lugar al árbol del conocimiento del bien y del mal, al diablo, y a partir de ahí el hombre no estamos totalmente incapacitados, imposibilitados de entender y mucho menos conocer ni de lejos a Dios. Por lo tanto, Dios crea un salvoconducto que es Cristo, que a través de él, Jesús, ¿quién dijo? ¿Qué dijo? Otras palabras de Jesús. Quien me ve a mí, ve al que me envió. Así que en estas palabras de Jesús hay varias cosas que resaltan. Primero, cuando nosotros hablamos de vida, y esto es bueno aclararlo, a mí me gusta, en el latín, por ejemplo, la palabra muerte viene de amortem, amortem. Es un contrario, la muerte es contrario al amor. De ahí viene amortem, es contrario al amor. Cuando la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado, ese Espíritu de vida en la cual Jesús prometió darnos vida, la vida radica en ese ágape, amor de Dios profundo que gobierna, reina en mi vida y que me capacita para poder amar a mis enemigos, amar al que no conozco, amar a Dios primeramente, cosa que el hombre no puede hacer por sí mismo, porque no puede amar lo que no conoce. Más cuando el Espíritu nos revela al Padre, nos capacita para poder amar. Por lo tanto, querido hermano, bien podríamos hacer una introspección y vernos en nuestras propias vidas como un termómetro que de la manera que yo amo como Dios nos amó, ¿se acuerdan? Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Sí? Y el amor de Dios, el amor de Cristo, es un amor que te hace ver con ternura y que no juzgas a las personas, porque somos mandados a juzgar los hechos, las consecuencias, las cosas que pasan, pero no las personas. Porque ni aún Jesús juzgó a las personas. Jesús dijo, yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar. Pero, hijitos míos, mis palabras son condenables, porque las palabras que yo os hablo, ellas os juzgarán en el día postrero. Por lo tanto, eso es lo que sucede, que la palabra de Dios es la que nos va a juzgar. Ahora bien, yo quiero que me acompañen al libro de Joel, al libro del profeta Joel, capítulo 2 de Joel. Y versículo 25, porque miren, vamos a desarrollar este tema con respecto a cómo, porque aquí cuando Jesús dijo, miren, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, es una de las tantas veces que Jesús nos explica cómo el diablo obra en nuestras vidas. Y el diablo, querido hermano, ese refrán o esa frase que dice, más sabe por viejo que por diablo, la verdad que yo creo que el diablo conoce bien al ser humano. Y tal es el conocimiento del ser humano que tiene, que él sabe cómo entrar, cuál es la brecha en donde el diablo puede entrar. Y una de las brechas, ¿saben cuál es? Es la autosuficiencia humana. Cuando el hombre se dispone delante de la vida, delante de Dios, delante de quien sea, en uno mismo, uno dice, yo sé, yo puedo, yo entiendo, entonces ahí es donde el diablo tiene control y es donde Dios se retira. ¿Sí? Pero quiero que me acompañen a este texto de Joel capítulo 2, versículo 25, porque tiene que ver con cosas que vamos a ir viendo de este texto. Miren, en el versículo 25 de Joel, ¿me escuchan bien al fondo? Amén. Dice el Señor, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros.
Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué está diciendo aquí el profeta Joel? ¿Sí? ¿Qué está diciendo el profeta Joel? ¿Qué es la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta? Es el mismo insecto, solo que es el proceso que lleva. Miren, la oruga es cuando la langosta es prácticamente cuando aparece, cuando es, por llamarlo de alguna manera, es bebé. Y lo que hace la oruga es come el borde de las hojas. Ustedes piensen, querido hermano, que tu vida y la mía son como una plantación de Dios. Y que el diablo dice, ¿cómo puedo destrozar, cómo puedo hurtar, matar y destruir lo que Dios obra, lo que Dios hace? Entonces yo le voy a mandar una oruga. Pero yo sé que esa oruga le va a comer el borde de las hojas. Ya el árbol, la planta ya empieza a ser un poco resentida porque les está comiendo, ¿verdad? Pero luego esa oruga se alimenta y se convierte en la oruga, el revoltón, el saltón. ¿El saltón qué es? El saltón es que ya te come la hoja entera y come el tallo. El revoltón ya te come la rama entera. Y cuando se convierte en langosta, arrasa con todo y no deja absolutamente nada. Y ustedes habrán visto en un documental cuando hay plagas de langosta, ¿verdad? Que ve como una cortina que no se ve, prácticamente parece una cortina de humo, y son las langostas que cuando pasaron por un sembradío, por un campo, no dejan absolutamente nada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú y yo, querido hermano, le damos la mínima oportunidad al diablo por ignorancia en nuestras vidas, el diablo te va a mandar su oruguita y te va a tratar de comer partecita de tu vida en la que tú ni te vas a enterar casi, lo vas a ver. Vas a ver en los momentos a lo mejor que cuando tú, por ejemplo, uno cuestiona y dice, hoy estoy cansado, hoy no voy a leer la Biblia. Ahí está la oruga comiendo. Si tú permites que la oruga siga comiendo, y esto es un ejemplo de tantos, ¿sí? De tantos que hay en nuestras vidas, eso se va a convertir en un saltón y en un revoltón, y luego se va a convertir en una langosta, si uno lo permite, que va a arrasar con toda tu vida y con todo lo que Dios quiere hacer o empezó a hacer ya en tu vida. Ahora bien, lo interesante de esto, por ejemplo, si vamos a Isaías 53, quiero que vayan conmigo a Isaías 53, capítulo 1, versículo 22, del 1 al 2, perdón, que aquí está hablando de Isaías, 700 años antes de Cristo, estaba hablando del mismo Mesías, del mismo Jesús, en el Antiguo Testamento. Dice Isaías 53, 1 y dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y escucha esto, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Hermanos, cuando Jesús dijo que el ladrón, el diablo, viene para hurtar, matar y destruir, mas yo vengo a daros vida, y esta vida es una vida sobreabundante, porque la palabra que emplea es mucho más que abundante, y pareciera como que el Señor es exagerado, ¿verdad? Pero ¿por qué el Señor no se quedó con una vida abundante, con una vida que nos da la vida, sino que Él dijo una vida sobreabundante? Y escucha bien esto, porque si lo crees, tu vida va a cambiar. Vas a permitir que Dios revolucione tu vida. Porque cuando nosotros le permitimos a Dios entrar en nuestras vidas, y ustedes se acuerdan que ninguno llegamos a los pies de Cristo, aquí estoy yo, llegamos acabados, llegamos rotos, llegamos con vacíos interiores, llegamos con lo que ocurría en nuestra vida, no podíamos dormir, había incertidumbres, había problemas de toda índole. Cuando a nosotros nos presentaron a Cristo, posiblemente, no entendimos mucho, pero sí vimos posiblemente una puerta en la cual
vamos a ver qué tal es. Y cuando nosotros obramos en fe y vimos que esa puerta, y entramos, que hallamos pastos frescos, alimentos en nuestras vidas, y hallamos la gracia de Dios a favor de nuestras vidas, y que pudimos experimentar y ver que Dios es gratificante. Pero escuchen esto. Es interesante que la palabra renuevo es analogía a raíz. Y por lo tanto Cristo, siendo la raíz del linaje de David, nunca la langosta podrá comer la obra que Él hará en nuestras vidas. Porque se irá renovando constantemente. Ustedes miren una cosa. Cuando, yo no sé mucho de campo, esto es de lo de oída, de lo que he oído, ¿sí? En Argentina, si hay, son vacas y ovejas. Y yo oí que decían que, por ejemplo, la vaca cuando come, ¿sí?, no arranca el pasto. ¿Qué quiere decir? Que vuelve a crecer. Mas la oveja no, la oveja come de tal manera que arranca la raíz y no vuelve a crecer. Cuando una plantación tiene raíz y la raíz es muy buena, no importa que venga la plaga de langosta, no importa que venga una sequía, porque volverá a crecer. Es cuestión de tiempo. Y volverá a crecer, y volverá a crecer. Y se intentará de todas las formas, por lo que sea, que la plantación se pierda, a lo mejor porque lo hemos permitido, pero Dios dirá, restituiré los años que la langosta comió tu vida y que te robó los mejores años de tu vida. Porque tú se lo permitiste, por ignorancia, vale, Dios te perdona. Pero el perdón de Dios no es teórico, el perdón de Dios es un perdón práctico, es un perdón que te muestra y te demuestra de que Dios te ama en profundidad. Por lo tanto, aquí vamos al hecho de la vida abundante, querido hermano. Y fíjense una cosa, hurtar, matar y destruir. ¿Qué recomiendan los médicos para llevar una vida saludable en nuestras vidas? Recomiendan 3 cosas. Comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. Que yo pregunto si lo hacéis. Yo creo que no. Lo intento, sí, lo intento. Intento comer lo mejor. Ahora me estoy aplicando a comer bien porque ya me ha pasado factura el qué significa el comer mal. Intento dormir lo mejor que pueda, calidad de sueño, ¿sí? No estoy hablando que hay que dormir 10 horas, hermano, estoy diciendo que es calidad de sueño. Si tú con 4 o 5 horas duermes bien, eso es calidad de sueño. Si necesitas 7 y 8, pero es dormir, es descansar el cuerpo para que se regenere y que vuelva a tener esa fuerza. Y luego el ejercicio. Pero curiosamente, estas 3 cosas que físicamente necesitamos, también lo necesitamos en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque necesitamos oxigenar la musculatura. Miren, cuando tú haces deporte, ¿qué es lo que haces? ¿El deporte para qué sirve? El deporte sirve para desarrollar el músculo. Y hay un deporte espiritual que desarrolla tu músculo de la fe. Porque la fe es un músculo que si tú no lo utilizas se atrofia. Y que lo que a ti hoy te parece algo seguro y algo que tú lo puedes comprender por la gracia de Dios, si eso no lo llevas a vivir en tu vida práctica, se va a terminar atrofiando. Y luego te vas a cuestionar hasta de lo de tu propia sombra, vas a cuestionar, si esto sigue. Y pongamos el ejemplo de una persona que nunca ha hecho deporte. Es una persona endeble, ¿verdad? Que no tiene desarrollado el músculo. El dormir bien, querido hermano, ¿qué es dormir bien? Es hacer que el cuerpo se regenere. Es decir, que tú puedas levantarte con fuerza y cada mañana, cuando tú te levantas con nuevas fuerzas para enfrentar el día. Llega la noche, llegas cansado, llegas abatido y el cuerpo te pide a grito, necesito dormir. ¿Sí? Y el comer bien es meterte a tu cuerpo los ingredientes necesarios para que los músculos, que cuando hagas deporte, porque hay un refrán que dice somos lo que comemos, ¿verdad? Que por muchos deportes que hagas, si comes mal, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que
Dice, por ejemplo, en el Salmo 92:10, en cuanto al respecto al ser deporte, dice que, Salmo 92:10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Ahora yo te pregunto, tú como cristiano, ¿crees que necesitas aceite fresco de Dios? ¿Una unción fresca de Dios? ¿Sabes que cuando nosotros hoy pensamos en el aceite, yo pienso automáticamente en el aceite de oliva, que es el oro líquido, ¿verdad? Uno de los mejores productos que hay sobre la faz de la tierra. Y que España es el primer productor a nivel mundial, o sea que estamos en un país donde, ¿verdad? Pero en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, el aceite se usaba para muchas cosas, además de para el alimento, se usaba para muchas cosas. Y una de las cosas era un ungüento que evitaba las llagas, evitaba los insectos, ahuyentaba los parásitos y demás. Servía para muchas cosas, incluso hasta para lámparas, para encender y que hubiese luz. La analogía o el ejemplo que Dios pone en la Biblia como el aceite del cielo, aceite fresco, el aceite de la unción. Sin aceite el ser humano no podía vivir. Y yo te pregunto, como cristiano, ¿podemos vivir sin aceite del Espíritu Santo? Que el aceite figura de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Así que, querido hermano, lo primero que el Señor dice, que el ladrón no viene sino para hurtar. Y vayan conmigo a Mateo, porque vamos a ver cómo el diablo obra. ¿Saben lo grandioso de la Biblia? Es que el Señor nos explica y nos enseña explícitamente cómo trabaja. Y el que hace caso omiso a esto, ya la culpa no es de Dios. La culpa es del que no se acerca a la palabra de Dios. ¿Sí? Capítulo 13 de Mateo, y vamos a hacer un contraste entre estas tres obras concretas que hace el diablo, que es hurtar, matar y destruir, y vamos a ver la necesidad que nosotros tenemos de renovación, restitución, restauración, lo que yo llamo las 3 R. Renovación, restitución y restauración. Ahora bien, cuando dice hurtar, punto número 1, hurtar no es lo mismo que robar. Ustedes lo saben. Aún más, cuando tú vas a hacer una denuncia por algo que se te ha perdido y tú crees que te lo han robado, lo primero que te preguntan, ¿ha sido hurtado un hurto o un robo? Ustedes saben que el robo implica acción, implica que te fuerzan, te ponen una pistola y te lo sacan. El hurto significa que en un descuido tuyo te sacaron la cartera, ¿verdad? Pues el diablo no te puede robar. El diablo al que no es hijo de Dios, pueblo de Dios, le roba. Porque ni siquiera el diablo necesita usurpar, no necesita forzar, porque ya se le concedió y se le concede por ignorancia constantemente el lugar. ¿Para qué? Para que te robe lo principal que necesita el hombre, la paz. Porque el diablo está ansioso por robarte la paz. Y la paz no es solamente ausencia de conflicto. El mundo occidental creemos que la paz es simplemente ausencia de conflicto. La palabra shalom, cuando los judíos se saludan shalom, que es paz, de ahí viene Jerusalén, Jerusalén, ciudad de paz. Para Dios y para el judío, la paz era mucho más que ausencia de conflicto. Era bienestar, era fortaleza, era estabilidad, era templanza, era, que lo podríamos resumir en el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza, etc. Todas estas cualidades del Espíritu redundan en decir vida sobreabundante. Ahora bien, si nosotros vamos, por ejemplo, en la parábola del sembrador, miren lo que dice capítulo 13, vamos a leer el versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Y qué dice? Vinieron las aves
y se le comieron la semilla. Punto número 1. Querido hermano, mire, y esto yo lo he visto, no una, ni dos, ni tres, lo he visto muchas veces de manera muy explícita. ¿Saben una de las cosas que el diablo, y te lo digo de corazón, el diablo va a intentar por todos los medios hacer en tu vida? ¿Sabes cuál es? Que no escuches, que te distraigas con el móvil, que te distraigas con cosas. Él lo va a intentar y en la mayoría de las veces lo logra. ¿Sabes por qué? Porque si él sabe que cuando lo que tú estás escuchando, estás oyendo, cae en tu corazón y pasa el tiempo y germina, va a llevar frutos, que esos frutos van a ser, para el diablo van a ser armas mortales para él. Porque te va a forjar tu vida, te va a dar identidad, va a iluminar tu mente, te va a capacitar, te va a dar una serie de cosas por una simple semilla que ha sido sembrada en tu corazón y tú lo permitiste por tu buena actitud que esa semilla se sembrase en tu corazón. Entonces, ¿qué hace las aves? Las aves son una señal de esto, de que el ladrón viene para hurtar. Y el diablo va a intentar robar lo que tú estás escuchando. Yo lo he visto con hermanos que me ha tocado trabajar junto con él. Y estamos trabajando, blum, 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 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y de repente, en un lapsus de minutito, surge una cuestión muy importante de poder ministrar, de poder hablar cosas espirituales. Y en esas 3, 4, 5, 6 horas trabajando no pasa nada. En ese mismo momento, cuando tú empiezas a hablar del Señor, hay una interrupción. O estar hablándole a alguien del Señor y viene un tercero, o suena el teléfono. Pero eso yo lo veo constantemente porque el enemigo no quiere que tú escuches. Porque la fe viene por el oír. La fe no es algo que tú o yo la tengamos por naturaleza. Ay, porque sí. No. Y el diablo sabe muy bien que el día que tú aprendas a escuchar, aprendas a oír, tu vida cambiará y tu vida ya dejará de ser un fracaso. Y aparte de eso, garantizará a tu futuro una vida de victoria, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, siempre y cuando la semilla de la fe haya sembrado en nuestros corazones y haya germinado y haya dado fruto, por lo menos a 100, a 60 o a 30 por uno. Por lo tanto, hurta, lo primero, parte de la semilla cayó entre pedregales, vinieron las aves, se robaron, vale. Dice, versículo 6, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Matar. Si el diablo no puede robarte, matará. ¿Qué matará? La fe. La fe, una palabra de 2 letras, es una de las palabras que más aparecen en la Biblia. Y aún más, Dios dijo una cosa extra trascendente en nuestras vidas. El justo por su fe vivirá. Vivirá. No dice el justo por su fe creerá. El justo por su fe vivirá. Vida abundante. ¿Por dónde viene la vida? ¿Cómo yo vivo la vida abundante en Dios? Por la fe. Cuando yo cuestiono, cuando yo dudo, cuando tal, entonces estoy cerrando ese canal. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los mismos religiosos, ataviados con sus túnicas religiosas, con sus dogmas y sus formas y sus liturgias y sus cosas humanas? Jesús viene y le dice, en la fiesta de los tabernáculos, fiesta del templo, fiesta de cuando ellos estuvieron en el desierto y Dios no les abandonó, sino que Dios hizo morada en el desierto con ellos, les dijo, los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto hablaba del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, porque el Espíritu Santo todavía no había venido. Ríos de agua viva. Y si yo soy honesto y si somos honestos, hermanos, si nuestra vida la tuviéramos que comparar con río, igual es un arroyito, una vertiente que va goteando. No hay más.
Y el Señor nos promete ríos de agua viva. Pero hermano, te voy a decir una cosa. Por lo menos que tengas un arroyito de este chiquitito. Pero peor es que seas un estanque, un agua estancada. Un agua que dice, qué lindo, ¡guau! Qué linda agua. Sí, vente dentro de 3 días o una semana, vas a ver cómo está esta agua. Llena de bichos, que huele mal, ¿verdad? Y hay veces cuando no hay una renovación, hay un estancamiento. Y en el estancamiento es cuando las cosas empiezan a oler mal y demás. Por lo tanto, y luego sigue diciendo, versículo 7, y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Sí? Y aquí viene destruir. ¿Por qué? ¿Cómo destruye el diablo tu vida espiritual? Según en los lugares que tú frecuentes, a lo que tú prestes el oído, a lo que tú prestes tu mirada, eso mermará tu vida y la irá ahogando poco a poco, poco a poco. Yo creo que gran parte de las consecuencias de que un ser humano natural no puede llegar a creer en Dios es por su hábitat. Por su hábitat. Ustedes, el hábitat, estoy hablando del mundo espiritual. Y el mundo terrenal, el mundo carnal, el mundo caído, el mundo destituido de la gloria de Dios, el mundo que está, algunos son conscientes, los pocos son conscientes y los muchos no son conscientes. Hay una rebelión abierta contra todo lo que es Dios y los principios de Dios. Y uno es parte de eso por ignorancia porque no nos sabe. Entonces Dios te está llamando para salir de eso. Pero el hábitat, querido hermano, tú coge un pez, coge un tiburón. ¿Te da miedo el tiburón? A mí sí. Yo nunca he visto uno de cerca, yo solo en documental. Si yo estuviera en el mar y viera uno, yo no sé, hermano, yo igual hasta corro por encima del agua del tiburón. Ahora, coge ese tiburón que es temible, carnívoro, que tiene fuerza, y ponlo en la playa. Y déjalo ahí una semana. ¿Qué va a pasar con el tiburón? Se va a morir, porque no es su hábitat. Pues los espinos son no le creas a este. O esa voz interna que te está diciendo, esto, yo lo he tenido, yo sé lo que estoy diciendo porque yo lo he oído y tal, ¿no? Por eso es importante la gracia, ese favor inmerecido de Dios, no es por nuestras virtudes, nada. Dios es la gracia, el amor de Dios que te alcanza y punto, ¿no? Pero el hecho es que nosotros vemos que una semilla dice, cae, y dice el Señor, el ladrón no viene sino para hurtar. Y vemos cómo viene esa ave y roba la semilla. Ahora, como cristianos, queridos hermanos, lamentablemente hay muchos cristianos que le han dejado robar, se han dejado robar. Y que son personas que con los años, podrían estar de determinada manera, pero están de esta manera porque no han permitido que Dios se glorificara en su vida. ¿Por qué? Porque el diablo no hizo en muchos años más que ir minando, robándole, hurtándole esa paz, esa vida abundante, de vida abundancia que Dios tenía para él. Dice en Juan 1:16 que de su plenitud, de la plenitud de Cristo, tomamos todos y gracia sobre gracia. La vida abundante, ¿sabe en qué se requiere, querido hermano? Se requiere en el que lo que Dios ha hecho en mi vida se va regenerando y se va renovando constantemente. ¿Se acuerda cuando Pablo dice, este es mi hombre exterior, aunque se va desgastando el interior, se va renovando de día en día hasta, efectivamente, la obra de Dios es irrevocable, no se puede derrocar, no se puede marchitar. ¿Se acuerda Pedro cuando le dice que Dios reservó para nosotros una herencia inmarcesible, que no se marchita, que no se corrompe y que es eterna en nuestra vida y está reservada en los cielos para nosotros? Ahí, pues lo mismo ocurre. El mundo espiritual, querido hermano, no está en el tercer cielo, está en tu interior y en mi interior.
si lo permitimos. Y cuando eso sucede, no hay forma. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Por lo tanto, cuando nosotros permitimos que Cristo sea nuestro Señor, porque contemplamos la cruz y decimos, Señor, wow, a mí me chocó tremendamente cuando yo por primera vez contemplé, no supe intelectualmente, me detuve y contemplé la realidad de la cruz, me desarmé. O sea, me desarmó el Señor. Caí rendido, me rompió por dentro. Porque yo digo, wow, eso lo hizo por mí. Y es ahí donde pude. Miren, mata la fe. Implica, querido hermano, es el deporte y que tiene que ver con ese sol que sale y que seca porque no tiene raíz. Si tú no tienes raíz, mira, la raíz que se corrompe es la fe que no se usa. Cuando tu fe, por ejemplo, tú, lo que has aprendido de Dios, lo postergas para, ya lo haré mañana, somos mandados todos, ¿verdad? Ya lo haré. Vas perdiendo fuerza, tu raíz se va, la raíz y llega un momento que ya el árbol hace así. Viene un viento pequeño y el árbol hace, ¡oh!, que se cae el árbol. Yo justamente, ¿sabe esta tormenta que hubo esta semana pasada? Viajando por ahí, yo veía árboles, hermanos, enormes árboles, y no secos, Parte del árbol, ¡boom!, caído. Otros árboles así torcidos, a punto ya de caerse. Y yo me pregunto, ¿cómo estaría la raíz de ese árbol? ¿Cómo está tu raíz? ¿Estás tú cimentado sobre la roca que es Cristo? Que cuando venga tempestad, vientos y marea, ¿tú vas a soportar eso? ¿Tú te consideras o te ves lo suficientemente fuerte para hoy soportar una muerte? ¿Un accidente de un familiar muy cercano? ¿Estás capacitado? ¿Tú que te crees que estás capacitado para afrontar psicológicamente todo eso? Y que, bueno, ya pasó, no pasa nada, yo estoy... ¿O piensas que necesitamos de Dios en los momentos? Porque cuando las cosas van bien somos todos cristianos, vamos todos a la iglesia, somos todos muy bonitos cuando las cosas van bien. Pero las cosas se muestran en medio de la adversidad, en las circunstancias en nuestras vidas. Tito 3:5 dice que nos salvó, Dios nos salvó, no por obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Renuevo, Cristo es el renuevo, es la renovación en nuestras vidas. Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ni tú ni yo todavía hemos llegado a conocer completamente a Dios. Eso sucederá cuando estemos en la glorificación, cuando estemos en su presencia. Pero hoy aquí solo vemos por espejo oscuramente, vemos como una sombra, vemos como un reflejo las cosas de Dios. No las podemos... ¿Por qué? Porque estamos en un hábitat que no es justamente el idóneo, el propicio. Pero ahí estamos. Efesios 4:23-24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero luego dice, renovado en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y verdad del Evangelio. Pero tiene que haber una renovación mental en nuestras vidas. Y esa renovación no viene por tu bien hacer, viene a través de la presencia de Dios en mi vida, que Él es el que hace la obra, Él es el que pone el querer como el hacer. De la misma manera, cuando Romanos 12:2 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, ahí debe haber una renovación. Según de Corintios 4:16, por lo tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Sabes cuál es el poder que tiene el Evangelio? El poder que tiene el Evangelio es que la persona que reposa la verdad del Evangelio, el poder de Dios en él, sea quien sea, esa persona a lo largo de toda la vida termina siendo una persona victoriosa y mucho más vencedor que muchos que incluso merecían aplausos por sus grandezas, por sus virtudes, por sus talentos. Sin embargo, esas personas
que no era nadie. Por eso el Señor dice, yo escogí a lo vil y menosprecié a este mundo para avergonzar a los sabios de este mundo, que se consideran que lo saben todo, pero su final es, aunque hay caminos que al hombre le parecen rectos, su final es camino de muerte, porque no han conocido al autor de la vida espiritual, y que se ve plasmado en ese amor abundante que Dios nos regala. Y ¿sabe qué, querido hermano? El amor es el elemento más liberalizador que tiene el ser humano. ¿Sabías eso tú? ¿Sabías que si tú realmente eres una persona que sabes amar, porque Dios se glorifica en ti, porque Jesús es tu Señor, no solo tu Salvador, es tu Señor, y tú puedes amar como Cristo quieres que amemos, tú vas a ser la persona más libre de toda la faz de la tierra. Porque no vas a tener raíz de amarguras, porque no vas a tener rencor, porque no te van a hacer daño, porque aunque te quieran hacer daño, el amor es como ese aceite bálsamo que impide que te afecte los insectos, las murmuraciones, lo que te digan mal, lo va a evitar. Porque fíjense, querido hermano, cuánto aguanta, y lo pongo como ejemplo, cuánto aguantan el amor de los padres sobre sus hijos. Lo aguantan todo, lo soportan todo, porque aman. Por eso el amor es el agente más liberalizador que tiene el hombre. ¿Y qué destruye el diablo? La esperanza. Miren, cuando nosotros en nuestro foro interno empezamos a reflexionar, y yo lo hago, lo hacemos todo de alguna forma u otra, ¿sí? ¿Cómo será mi jubilación? ¿Cuándo me jubilaré? ¿O cómo será mi futuro? Y nosotros muchas veces, ¿verdad? ¿Cómo estaremos cuando seamos abuelos con Sonia? ¿Y cómo viviremos? ¿Dónde estaremos? ¿Y qué haremos? Está bien pensar así, pero si ese pensamiento lo llevas al lado de incertidumbre, porque te empieza a ahondar, a inundar en tu interior, porque no quieres repetir el pasado y tienes miedo a repetir el pasado en el futuro, entonces te invade el miedo y el temor. Y os digo una cosa, lo contrario de la fe no es incredulidad, es miedo. Porque la fe infunde seguridad y paz. Lo contrario es miedo, temor, incertidumbre. Y eso es lo que el diablo, en definitiva, va a intentar hacer con tu vida. ¿Y qué va a hacer de tu vida y de tus hijos? Y más cuando ves en tus propios ojos carnales que todo juega en contra de lo que tú consideras que debería ser correcto o bueno. Tus hijos se van del Evangelio, por ejemplo, en apariencia. Y ves esas cosas y vos decís, no, ya empezamos a patinar ahí de más, porque el diablo te está robando la paz, la fe, la seguridad, la esperanza. Entonces, ¿qué dijo? Y con esto ya estamos concluyendo. ¿Qué dijo el Señor? Y esto nosotros lo utilizamos para evangelizar y para decírselo a las personas, porque es verdad, porque estas palabras son para todos, pero son también para ti y para mí, hermano. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la vida sobreabundante que Dios tiene. No es evitarte que vayas a tener problemas. La Biblia no garantiza de que el hombre que con Cristo se acabaron los problemas. Al contrario, los problemas se te van a incrementar, pero se te van a acrecentar en función o en medida de tu conocimiento de la luz que tú tengas, porque a cuanto más luz, Dios nos demandará más. Si yo tengo conciencia y convicción de las cosas espirituales y me pongo en función de ello, Dios va a permitir. Como leímos en Joel, no sé si se habrán percatado en Joel 2.25 cuando dice, este gran ejército que yo mandé contra vosotros, la plaga de langosta la había mandado Dios. Pero os digo una cosa, el diablo es un servidor de Dios. Esto lo hemos dicho muchas veces. Porque cuando fue tentado Jesús en el desierto, Jesús le dijo, a tu Dios servirás y solo a Él. Es decir, el diablo es también un instrumento en las manos de Dios. Como cuando Jesús dijo, me ha pedido zarandear, que Satanás os zarandee. Y yo lo he permitido. Dios va a permitir que tu vida y la mía sea zarandeada. ¿Y quién nos va a zarandear? ¿Un ángel? No están para eso. Lo va a zarandear el mismo diablo. ¿Y el diablo cómo trabaja? Bajo el sistema del mundo caído.
filosofías del mundo, lo que oímos por la tele, todo lo que nosotros hemos oído toda la vida como algo normal, es normal, pero no es bueno, no viene de Dios, viene del diablo. Amén. Así, querido hermano, no hay nada que Dios no pueda devolvernos y con creces, porque saben que esa vida abundante es que Dios te restituye, te devuelve. La palabra restitución tiene que ver con devolver una paga. ¿Y sabe lo que Dios dice? Que lo que el diablo a ti te está robando o te ha robado, Dios te lo va a devolver con creces. Por eso la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Para terminar, quiero que vayamos al Salmo 92 y vamos a leerlo. Salmo 92. Y ya con esto vamos a pasar a celebrar el partimiento del pan. El Salmo 92, miren, no es un salmo largo. Yo iba a leer desde el versículo 12, pero en especial vamos a leer los últimos, pero vamos a leer todo. Dice, bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave y con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Señor, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Señor. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Señor, para siempre eres altísimo. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Señor, por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Y fíjense a partir del 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. El cedro, hermano, es un árbol fuertísimo, que no hay nada que lo pueda abatir. Plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, porque la oruga no podrá comer y el diablo no podrá destrozar tu vida. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Querido hermano, si te abandonas en las manos de Dios, descubrirás la fidelidad de Dios y el amor tan grande que tiene a tu vida. No le resistamos más a Dios, hermano. Abandemos y digamos, Señor, te quiero conocer, quiero saber, no entiendo nada. O entiendo poco, o creo entender mucho, pero no lo suficiente. Y que la gracia de Dios nos alcance. Amén. Vamos a orar y luego vamos a dar paso a lo que es el partimiento de pan. Señor mi Dios, esta palabra, Padre, que tú has puesto en mi corazón para compartir ha sido dada de una manera o de otra. Lo importante de todo esto, Señor, es que realmente tu palabra no vuelva vacía. Que como dice tu palabra, que la lluvia que cae del cielo hace germinar. En algunas tierras hay espinos, en otras hay plantas donde dan sus propios frutos, Señor. Yo te pido, Señor, que obres en los corazones de mi hermano como esa tierra que necesita ser labrada. Te pido por ellos, te ruego por ellos. Por todos nosotros necesitamos, Dios, de ese alimento que es tu palabra, que nos da la fuerza, la fortaleza como la del búfalo, y que nos renueva por dentro y que nos da la fe que necesitamos para seguir tus pasos y entenderte, mi Dios. Gracias por todo, Señor, por esta palabra. Te doy en esta mañana en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.